En este segundo vídeo del tema veremos las tablas de frecuencias. Cuando recibimos información estadística, normalmente nos llega a través de gráficos o tablas, a partir de las cuales podemos llegar a entender de forma más o menos sencilla la información que se nos quiere dar. Ahora bien, para que eso sea posible, esos gráficos y esas tablas deben estar muy bien elaboradas, muy bien construidas. Para llegar a conseguirlo, es necesario realizar correctamente unos pasos previos. En primer lugar, debemos tener claro y definir muy bien la variable que queremos estudiar. También es imprescindible fijar la población sobre la cual vamos a realizar ese estudio. Y por último, recoger los datos que queremos estudiar. A continuación veremos cómo construir tablas de frecuencia y también la representación gráfica. Distinguiremos entre tablas con datos aislados y tablas con datos agrupados en intervalos. Empezamos con las de las tablas con datos aislados. Bien, se utilizan en el caso que la variable tome pocos valores distintos. En ese caso realizamos una tabla de frecuencia simple. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Es el ejemplo del libro de la página 172. A los estudiantes de una clase se les ha preguntado por el número de primos que tienen, y estos han sido los resultados. Bien, es una clase, por lo que se ve, de 30 alumnos, ¿vale? Y es como si a uno de vosotros o de vosotras os hubiéramos preguntado en clase, lo podríamos haber hecho este ejercicio. Preguntar ¿cuántos primos y primas tiene cada uno? Y hubiéramos recogido estos datos. Bien, vemos que hay gente que dice que tiene 0 primos, otros que tienen 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Veis que en esa clase, por ejemplo, no hay ninguna persona que haya dicho que tiene un primo o una prima? Tienen todos 0, 2, 3, bueno. En primer lugar, lo que debemos hacer, y siempre procederemos igual, es hacer un recuento. Fijaos en la tabla izquierda. Este recuento consiste en ver el número de veces que se repite cada valor. Es decir, el número de veces que se repite un determinado número de primos. 0 primos. ¿Cuántas veces se repite? Solo una vez. Pues marco esta rayita de aquí. Hago lo mismo con 2, 3, 4, 5 hasta 8. Fijaos, por ejemplo, en 5. Pues de 5 tengo este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues 1, 2, 3, 4 y 5 rayitas. Perfecto. Al número de veces que se repite cada valor le llamamos frecuencia absoluta de cada valor. ¿Vale? Fijaos que la frecuencia absoluta es f sub i. ¿Vale? Y a cada valor llamamos x sub i. Muy bien, pues una vez hecho este recuento, ya podemos obtener nuestra tabla de frecuencias. Observar en la derecha ya cómo hemos traducido el recuento en una tabla de frecuencias. Así vemos cómo para cada valor, para 0 primos, tenemos una frecuencia de 1. Para un primo veis que no hay ninguno, ya no lo ponemos. Para 2 serían 3, que es el resultado de hacer este recuento de aquí, ¿vale? Y así sucesivamente. Bien, creo que esto lo habéis visto en cursos anteriores y no presenta mayor dificultad para vosotros. Observad la tabla y si tenéis alguna duda la preguntáis. Continuamos. Pasamos ahora a ver la representación en diagrama de barras. ¿Vale? La representación en diagrama de barras se utiliza para variables cuantitativas discretas. Aunque también os hago la observación que el diagrama de barras también se utiliza para representar distribuciones de variables cualitativas. ¿Vale? Tenerlo presente esto también. Bien, ¿cómo dibujar, cómo trazar, representar un diagrama de barras? Pues bien, lo tenéis ahí en la derecha y observad que
en el eje de abscisas he puesto los valores, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 primos, ¿vale? Y la altura de cada barra, de cada rectángulo correspondiente a cada valor, irá en función de la frecuencia que tenga, ¿vale? Recordamos y miramos la tabla de antes, teníamos que para el valor 0 teníamos una frecuencia absoluta de 1. Pues aquí, cuando lo trazo, ¿vale? Esto es 1, ¿vale? Un primo, pues nada, 0. 5 primos que habíamos dicho, pues hay 5 personas. Pues fijaos, 1, 2, 3, 4 y 5. Pues si yo voy aquí, vale, 5. Bien, esto no tiene ninguna dificultad y lo único que tenéis que tener en cuenta es que es muy importante que lo que estamos dibujando son rectángulos estrechos de altura correspondiente con la frecuencia absoluta que tengamos para cada valor, ¿vale? Estos rectángulos no se tocan entre ellos, hacen referencia a cada valor en concreto. Continuamos. Vamos a ver un ejemplo resuelto. Un profesor ha pedido a los 30 alumnos de una clase en cuántos de los siguientes medios de transporte han viajado alguna vez. Y nos dicen tren, barco, avión, autobús, helicóptero y moto. Los resultados han sido los siguientes y ahí nos pone las respuestas de cada uno de los alumnos. Es decir, es como si os preguntara y alguno de vosotros me dijera, pues yo en tren y en barco. Pues vale, entonces el resultado sería 2. Ha viajado en 2 de estos 6 medios, ¿vale? De transporte. Pues bien, lo primero que nos preguntan es construir la tabla de frecuencias. Vale. Fijaos bien, ¿qué podrá pasar aquí? Pues que hayan alumnos que no hayan viajado en ningún medio de transporte, que lo hayan hecho en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6. Y lo que haremos será hacer un recuento, tal como hacíamos antes. Fijaos cómo hemos puesto ahí los datos y hemos hecho un recuento. No voy a comprobarlos todos, por ejemplo, no sé, los alumnos que han viajado en 2 medios de transporte diferentes. Pues vamos a buscarlos. Aquí miramos los datos recogidos y en 2 me ha dicho una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas. Pues veis, he marcado los 4 palitos de las 4 personas y ya digo automáticamente que la frecuencia absoluta asociada al valor 2 es 4. Lo mismo repito para el resto de valores, ¿de acuerdo? El procedimiento es muy sencillo. Y en el apartado B me piden realizar el diagrama de barras correspondiente a estos datos. Pues bien, fijaos cómo he representado gráficamente lo que me pedían. Tenemos, aquí sería la frecuencia absoluta, ¿vale? Y aquí pues sería cada valor, ¿vale? El valor 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? No tiene mayor dificultad. Pasamos a ver ahora las tablas de frecuencias con datos agrupados. ¿Cuándo los utilizamos? Pues bien, cuando la variable es continua, acordaos que hablábamos de variables estadísticas cuantitativas continuas. Por ejemplo, cuando nos referíamos a la altura, cuando nos referíamos al peso, ¿vale? Y también se utilizan las tablas de frecuencias con datos agrupados si la variable es discreta pero toma muchos valores. Acordaos que las tablas con datos aislados era porque las utilizábamos cuando tomaban pocos valores. Pero en el caso que las variables estadísticas discretas tomen muchos valores, ya lo haremos
con tablas con datos agrupados, con tablas de frecuencias agrupando los datos en intervalos. Esto es fundamental, que observéis esa particular diferencia. Vamos a ver un ejemplo y seguramente lo recordaréis de años anteriores. Bien, las alturas de 40 adolescentes aparecen en el cuadro adjunto, ¿vale? Y nos piden, igual que antes, pues elaborar la tabla de frecuencias y también el gráfico correspondiente. Pues venga, vamos a intentarlo. Observamos que las alturas son muy diversas. Prácticamente hay muy poca gente que coincida exactamente la misma altura. Por tanto, la variable toma muchos valores diferentes. No es práctico hacer una tabla de frecuencia simple como el que hacíamos anteriormente, ¿vale? Nos saldrían una gran cantidad de valores y luego la representación sería pues casi interminable, ¿vale? En casos así se agrupan los datos, como hemos dicho, en intervalos. Y ahora veremos cómo elaborar una tabla de datos agrupados. Lo veremos a partir de este ejemplo, resolviéndolo, y esto será aplicable a cualquier otro. En primer lugar, lo que vamos a hacer es determinar el recorrido, ¿vale? Sabemos que los valores extremos, mirando los datos de aquí, ya os lo anticipo, si queréis lo comprobáis, el valor mínimo de altura que hemos registrado es 149 y el máximo 178, por tanto esos son los extremos. El recorrido, es decir, de dónde a dónde va las medidas recogidas, es de 29, que es el resultado de restar esos dos extremos. Vale. Una vez determinado el recorrido, debemos decidir el número de intervalos. El número de intervalos normalmente va entre 6 y 15. Mayor de 15 ya se complica mucho la cosa y 6 son un número de intervalos asumible como mínimo, ¿vale? En este caso, en este ejemplo, haremos 6 intervalos, ¿vale? Lo que debo asegurar yo ahora es que esos 6 intervalos me cubran que todo el recorrido, es decir, todos los datos que he recogido, ¿vale? Una cosa obvia y lógica. Por tanto, ahora, una vez he decidido que haré 6 intervalos, debo asegurar eso, que la amplitud de cada intervalo, ¿cuál será? Bien, yo he decidido que la amplitud, en nuestro caso del ejemplo, será de 5. ¿Por qué? Porque 6 por 5 tengo 6 intervalos y a cada intervalo le doy una amplitud de 5, 6 por 5 es 30. Y yo tenía un recorrido de 29. Por tanto, como 30 es mayor que 29, aseguro que cubro todos los datos con estos intervalos. Cubro todo el recorrido. Bien, no solo lo cubro, vemos que incluso es un pelín mayor, 30 que 29 en una unidad. Pues bien, ahora nos podríamos preguntar, ¿qué hacemos con esta unidad? ¿Se la doy a la parte superior o a la inferior? Pues bien, lo que vamos a hacer es que esta unidad que sobra, o si fueran 2 unidades, o 3, las unidades que sobran se deben repartir entre la parte inferior y la parte superior de los datos, ¿vale? Por tanto, nosotros en nuestro caso teníamos como valor mínimo el 149 y el máximo el 178, pues lo que haremos es dar esa unidad que sobra medio a cada extremo. Por tanto, empezaremos los intervalos en 149 menos 0,5, es decir, en 148,5, y lo acabaremos en el 178,5. ¿Lo veis? Muy bien. Por tanto, ya lo tenemos. Ya tenemos 6 intervalos, sabemos que son de longitud 5 y además sabemos por dónde empezamos y dónde acabamos. Pues ya es muy sencillo. Tenemos ahora que los intervalos serán estos que os muestro aquí, ¿vale? Habíamos dicho que empezábamos en 148,5 y como la amplitud hemos definido aquí que era de 5, pues venga, el primer intervalo será
148,5, 153,5. El siguiente, pues de 153,5 a 158,5. Y así sucesivamente hasta definir los 6 intervalos que queremos hacer. ¿Vale? Pues bien, realizamos el recuento en cada intervalo y obtenemos la tabla de frecuencias como hacíamos anteriormente. ¿Vale? Ahora lo que hago es, por cada intervalo de estos de aquí, miro cuántos números de esta tabla, cuántas medidas, cuántos datos quedan dentro, ¿vale? Y hago el recuento. Y así obtengo esta columna aquí, las frecuencias, ¿vale? Acordaos también que veíais en años anteriores el concepto de marca de clase, ¿vale? Marca de clase es el valor que representa todos los datos de un intervalo. ¿Y cómo se obtiene? Pues de forma muy sencilla, porque es el valor medio entre los extremos de ese intervalo, ¿vale? Por ejemplo, os he calculado aquí la marca del primer intervalo, pues el valor medio, sumo los dos extremos de ese intervalo, 148,5 y 153,5, y los divido entre 2, me da 151. Y ya tengo la marca de este primer intervalo. Podríais hacer lo mismo en los otros intervalos, pero es un trabajo innecesario, ¿vale? Observad que simplemente, como sabemos que la amplitud de cada intervalo la hemos definido de 5, simplemente sumando 5 a cada uno ya los obtenemos automáticamente sin necesidad de hacer esta operación sucesivamente. Con que la hagáis una vez es más que suficiente. Y ya por último, vamos a ver los histogramas de frecuencia. ¿Vale? Los datos agrupados en intervalos los representamos con un histograma. En este caso, la principal diferencia que debéis observar es que al hacer la representación, las bases de los rectángulos son la propia longitud de los intervalos. Es decir, fijaos en este de aquí, ¿vale? Ahora la amplitud de este rectangulito de aquí va desde el inicio, 148,5, hasta el final del intervalo. Y así sucesivamente. ¿Lo veis? Este de aquí le pasa lo mismo, este de aquí le pasa lo mismo, como lo habíamos definido previamente. Es muy importante que observéis que aquí los rectángulos se tocan, ¿vale? Esto es muy importante. En el diagrama de barras que hemos visto anteriormente, no lo confundáis. El histograma hace referencia a los datos agrupados en intervalos. Y ya está. Simplemente era esto. Espero que os haya quedado claro y cualquier duda lo comentamos. Un saludo.